Confesiones que arruinan vidas, parte 1. Confesión 1. Mi novia mintió y la vi con otro. Esa noche teníamos cena con mis padres. Canceló una hora antes y dijo que su jefa la había retenido en la oficina para cerrar un proyecto. Yo hasta la defendí cuando mi madre dijo que últimamente siempre desaparecía con la misma excusa. En plena cena, mi primo me mandó un mensaje. Él trabaja tomando fotos en eventos del centro. Solo escribió que acababa de ver a alguien igualita a mi novia en una terraza. Luego me mandó la foto. Era ella, sonriendo con una copa en la mano y abrazada de un hombre que yo no conocía. Fui al lugar sin avisar. La vi de lejos. No parecía una reunión. Él le acomodó el cabello y ella se dejó. Cuando me acerqué, no se puso nerviosa. Se molestó conmigo. Me dijo que yo estaba exagerando y que ese hombre era un cliente importante. Entonces el supuesto cliente preguntó si ella ya me había dicho que lo nuestro se había acabado. Ni siquiera sabía que yo seguía siendo el novio oficial. No hice un escándalo. Pedí la cuenta de su mesa y la pagué con la tarjeta adicional que yo mismo le había dado. En cuanto pasó, cancelé la tarjeta desde la app. Luego me fui a casa, saqué sus cosas, cambié la cerradura y mandé la foto al grupo donde estaban sus padres y los míos. Ella llegó gritando que la humillé. Su mamá fue la primera en responder. Dijo que la única humillación fue mentirnos a todos durante meses. 2 semanas después supe que el otro tipo también tenía novia. Los dos se quedaron sin pareja en la misma noche. Confesión 2. Mi hermana quiso quitarme mi departamento. Me pidió quedarse 2 semanas porque había terminado con su novio y no tenía a dónde ir. Lloró frente a mi hijo y me juró que solo necesitaba tiempo para ordenar sus cosas. Yo le creí porque era mi hermana y porque me dio vergüenza dejarla afuera. A la 3ª semana empezó a recibir paquetes con su nombre. Luego cambió la contraseña del wifi sin avisarme. Un sábado volví del súper y encontré a una amiga suya dormida en mi sala. Cuando reclamé, me respondió que yo era una exagerada y que la casa también debía sentirse suya mientras estuviera sanando. Ahí entendí que no pensaba irse. Empezó a decirle a la familia que yo la quería correr en su peor momento. Hasta mostró una captura de pantalla vieja donde yo le decía que podía quedarse el tiempo que necesitara. Había borrado todo lo demás para que pareciera un permiso sin límite. Lo peor vino después. Mi vecina me avisó que mi hermana entraba al departamento aun cuando yo no estaba. Revisé mis llaves y noté que una ya no cerraba igual. Había sacado copias y se movía como si el lugar fuera suyo. No volví a discutir. Fui con el administrador, cambié la cerradura y dejé por escrito que ella no estaba autorizada para entrar. También pedí las cámaras del pasillo. Ese mismo día intentó abrir con sus copias, pateó la puerta y quedó grabada insultando a todos. El video terminó en el grupo familiar que ella había usado para pintarme como la mala. Nadie volvió a defenderla. Lo más duro fue que su ex me escribió después. Me mandó fotos de cómo también había intentado quedarse con su casa. Yo no era la primera. Solo fui la primera que la dejó afuera. Confesión 3. Mi vecino se adueñó de mi entrada. Al principio eran 10 minutos. Luego media hora. Después dejaba su coche toda la noche tapando mi cochera y todavía me escribía para pedirme paciencia. Decía que yo vivía solo y que no me costaba nada esperar un poco cuando llegaba del trabajo. Un domingo regresé con despensa y mi mamá en el asiento de atrás. El coche de él estaba atravesado otra vez. Le toqué y salió molesto, en sorti con cerveza en la mano. Me dijo que el problema era mío por no tener tolerancia entre vecinos. La siguiente semana puso unos conos frente a mi entrada como si ese pedazo de calle le perteneciera. Cuando se los moví, me acusó con otros vecinos de ser conflictivo. Hasta inventó que yo rayé su coche. Por suerte ya había instalado una cámara porque algo me olía mal. Esperé. Grabé cada vez que bloqueó la cochera. Guardé los mensajes donde decía que lo seguiría haciendo porque nadie podía obligarlo. También quedó grabado cuando colocó los conos y cuando dejó su coche invadiendo la banqueta por completo. No le respondí más. Llamé a tránsito el día que volvió a taparme la salida y entregué todo. Se llevaron el coche en grúa. Ahí salió lo mejor. Debía multas, no traía seguro vigente y sus placas tenían meses vencidas. Le salió carísimo recuperarlo. Quiso venir a reclamarme, pero ya tenía notificación del condominio por sus amenazas y una multa extra por obstruir accesos. Desde ese día estaciona 3 calles más lejos. Cada vez que pasa frente a mi casa, baja la mirada. Se creía dueño de la calle y terminó pagando por cada minuto que me hizo perder. Confesión 4. Mi socio me robó clientes desde mi casa. Empezamos un negocio pequeño de diseño y rotulación desde mi comedor. Yo conseguía a los clientes y él hacía los presupuestos. Durante meses creí que todo iba bien hasta que un cliente de años me dijo que ya le había pagado a mi socio por transferencia y que esperaba la entrega.
Yo no sabía nada de ese pago. Revisé la cuenta del negocio y no había entrado un peso. Pensé que era un error, pero esa misma semana otro cliente mencionó una cuenta distinta en la factura. Ahí entendí que no era descuido. Era robo. No lo enfrenté. Esperé. Revisé el historial de la impresora y encontré varias cotizaciones con el mismo formato, pero con una cuenta bancaria personal al final. También vi el mismo error de ortografía que él siempre comete en la palabra instalación. Era tan confiado que ni siquiera cambió eso. Para estar seguro, le escribí desde otro correo haciéndome pasar por un cliente nuevo. Cayó en 2 horas. Me mandó un presupuesto con el logo del negocio, mi número en el encabezado y su cuenta personal para el anticipo. Le reenvié todo al contador, a los clientes afectados y al proveedor principal que estaba por firmar un contrato grande con nosotros. Ese mismo día se cayó el acuerdo más importante que él pensaba cobrar por fuera. Los clientes pidieron devoluciones, el contador renunció y él terminó solo tratando de explicar movimientos que no coincidían con nada. Lo peor para él fue que su propia esposa me llamó para pedirme las pruebas. También a ella le había dicho que el dinero no alcanzaba por culpa mía. Quiso quedarse con mi trabajo y acabó perdiendo clientes, socio y casa en la misma semana. Confesión 5. Inventé una infidelidad y me arruiné sola. Mi prometido nunca me dio razones reales para desconfiar, pero yo estaba obsesionada con una compañera de su trabajo. Se llevaban bien, hablaban seguido y yo empecé a convencerme de que algo pasaba. En vez de hablarlo como una adulta, decidí fabricar la prueba que quería encontrar. Aproveché que a veces dejaba abierta su sesión en la tableta que compartíamos para ver series. Copié una conversación vieja, cambié nombres, moví frases y armé capturas falsas donde parecía que él y esa mujer llevaban meses acostándose. Luego me mandé esas imágenes desde un correo anónimo para actuar como si alguien me hubiera alertado. Lloré, grité, le aventé el anillo y le dije que no intentara negarlo. Él no gritó, solo me pidió que le reenviara las imágenes originales. Se las mandé segura de que ya lo tenía atrapado. 10 minutos después abrió la nube compartida de la tableta y encontró los archivos editados con mi usuario, mi fecha y hasta el nombre de la carpeta donde los había guardado. Nunca voy a olvidar su cara. No parecía furioso. Parecía decepcionado de verdad. Mi propia madre, que estaba en casa porque estábamos viendo cosas de la boda, vio todo desde la mesa. Ese día no solo se acabó el compromiso, también se canceló el salón. Perdí el anticipo del vestido porque la compra estaba a mi nombre y tuve que salirme del departamento porque el contrato estaba al suyo. La peor parte fue otra. La compañera de su trabajo estaba comprometida con otra mujer y ni siquiera le gustaban los hombres. Inventé una traición para sentirme menos insegura y terminé convirtiéndome en la única persona infiel a la verdad. Desde entonces nadie en mi familia me cree una historia completa. Y tienen razón.